Bienvenidos a La Máscara de Virgilio. Para mí es un placer y un honor acompañarlos a recorrer nuevamente la profundidad de las tragedias de nuestros personajes, autores y obras preferidas. Y así como Virgilio guió a Dante, será para mí un honor recorrer con ustedes desde los páramos desolados de la tragedia hasta esas cumbres cubiertas por el sol del autoconocimiento. Vamos a estudiar el día de hoy la máscara que pertenece a uno de los héroes y personajes más icónicos de todo Marvel, el líder de los X-Men, Scott Summers, Cyclops. Vamos a entender al personaje desde la filosofía, desde la teología y desde la psicología. Y para el final de este video espero que tengan un mayor entendimiento sobre este personaje. Pero en el sermón de hoy no les voy a hablar sobre sus hazañas. No les voy a hablar sobre su genio táctico o sobre cómo Cyclops es uno de los más grandes, tal vez el más grande, de todos los hijos del átomo. Hoy quiero invitarlos a despojar al líder de los X-Men de su máscara, para que juntos entendamos al hijo huérfano, a ese faro de esperanza y locura que guió a su especie a las cimas y abismos del mundo sobre alas de fuego, y entendamos por qué Cyclops es el autómata perfecto, el caballero envuelto en una brillante armadura. ¿Qué podemos decir de Cyclops que no se haya dicho antes, mi querido alumno? ¿Qué podemos decir del héroe, del villano, del mártir y del héroe? ¿Qué podemos decir de nosotros mismos que no nos hayamos dicho 1.000.000 de veces? Cuando tenemos que despojar al mito de su aura de grandeza y de poder. Comenzamos con ese primer círculo, esa primera capa que permea todo lo demás. El primer círculo del infierno de Summers es este soldado que fue forjado con fuego y el deber. Vistas desde las palabras de Emmanuel Levinas en su tratado sobre moral y entendimiento, llamado Ética e Infinito, Emmanuel equivale el sentido de responsabilidad absoluta y desinteresada, completamente separada de la reciprocidad que se puede otorgar a esta como uno de los pilares centrales del ser. Esta noción que podríamos llamar como ingenua, infantil, este imperativo de cada ser humano, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos con nuestros pares, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en humanidad. El deber que yo y cada uno de ustedes tiene por mis acciones, mis reacciones, actos, palabras, hasta mi propia existencia y la del resto de personas que me rodean en igual medida. Un sentido del deber, mi querido oyente, completamente desinteresado, que nunca espera absolutamente nada a cambio de su nobleza y buen ser. Esta, Emmanuel Levinas la llamó la responsabilidad en su máxima expresión. La llamó como un axioma, un pilar fundamental en el altar en el que consagramos todo nuestro yo y que delimita nuestro camino por la vida. La idea de que yo y mi responsabilidad absoluta de servir y cargar con todo lo que reaccione a mi alrededor sin esperar absolutamente nada a cambio. Esta es la filosofía eje de Cyclops, completamente cristalizada. Podríamos entonces llamar a Cyclops, el líder de los X-Men, un líder, un apóstol, un mártir, un general y un soldado, todo al mismo tiempo, únicamente motivado por un sentido del deber y de la responsabilidad claramente heredada por Xavier, por los ideales de su padre, de la cohabitación y paz con la especie humana. Este desinterés lo convirtió en todo lo que un mutante debería y aspira a ser, y lo convirtió en el faro que sirvió de guía para todo lo que destruye, corrompe, enaltece y llena de nobleza la naturaleza del ser mutante. Es este mismo líder que guió a la especie mutante a desafiar a dioses, los apartó de los principios de la extinción y fue el faro de esperanza
cada vez que la muerte de su especie llegó a tocar la puerta. Este mismo líder que no dudó por un instante en querer utilizar a niños inocentes como soldados en su guerra eterna contra aquello que terminó por destruirlo. Volvemos a la más trágica de las repeticiones. La oscuridad sin luz es un abismo del que no se puede escapar, y la luz sin oscuridad es un destello cegador que no permite ver ni entender. La guerra de Cyclops contra su propia naturaleza humana y la naturaleza humana del hombre. Líder, apóstol, mártir, general y soldado, todo esto hasta convertirse en un dios demente, enamorado de su propio poder usurpado, un Prometeo que juró luz y libertad para los suyos, pero se terminó bebiendo este cáliz envenenado, lleno de la sangre de su padre y de sus hermanos, de su especie, sin ser capaz de reconocerse a sí mismo como lo mejor y lo peor en todos los suyos. Un mártir, mi querido alumno, un mártir inútil que se dejó envenenar por los sueños de alguien más, por los que traicionó a quienes más amaba, por los cuales se convirtió en un Prometeo traidor y por los cuales, al más inmundo de los reflejos de la tragedia, asesinó a su propio padre, usurpando su trono y tomando para sí mismo los ideales fallidos que lo habían formado. Donde otros ven progreso, el ángel ve solo ruina acumulada. Benjamin Walter. Nos remontamos entonces, en alas hechas de dolor, nobleza, plumas de rubí que Xavier construyó para Scott, no para que el muchacho se alzara en vuelo y tocara el sol con las manos. Xavier, envenenando el corazón de un niño con ideales nobles, con promesas de libertad fermentadas en un corazón enfermo, alas podridas, hechas por una mente podrida para cargar los huesos de sus propios pecados. Otro niño soldado más, otro cordero, no estaba allí para ser el faro de esperanza para la especie mutante. Estaba allí, única y exclusivamente, para cargar con los pecados de su padre y los huesos que se golpeaban los unos contra los otros con el aleteo de las alas de su nuevo ángel. Las construyó para que se revolcaran en el huracán que viene de la furia del cielo. Los sueños imposibles de su padre, tan absorto en moldear niños en soldados, en autómatas, que representen en el mundo la carga de sus ideales y de sus sueños, transformaron al más grande de todos los mutantes en un ángel cuyo rostro está eternamente fijo en el horror, en los muertos, en los amantes traicionados, en los hermanos que este sueño de Xavier deja atrás de sí. Esto, mi querido alumno, Benjamin Walter lo describió como el Angelus Novus, un ángel maldito con un rostro deformado por el horror, enloquecido por ver el cementerio a reventar que queda atrás de sus pasos, pero incapaz de detenerse, incapaz de mirar al futuro, incapaz de mirar el horizonte, un esclavo de los vientos del cielo y de la ira de Dios. Para Scott, la furia de los cielos vino de su hermano Vulcan, un chivo expiatorio para los pecados de su padre, otro esqueleto más, otro pecado, otra mentira y otro secreto en los jardines de un hombre que construyó su sueño sobre 100 cementerios más. Para Scott y su padre, Vulcan fue un arcángel San Miguel, blandiendo una espada hecha de fuego cósmico y venganza, almas de hermanos perdidos y de mentiras de un padre terrible. Vulcan es la furia, el castigo divino que impulsó a Scott a avanzar inexorablemente a un futuro que nunca es capaz de reconocer, por ideales que nunca fueron realmente suyos. Para Scott, Vulcan siempre será una fotografía de la historia oculta de los hijos de la Mansión X, títeres y esclavos de sueños podridos, cultivados en mentiras, vergüenza. Todo para que Xavier pueda mantener su trono de mármol y plata. Todo para que el sueño, el único sueño al que cualquier mutante tiene derecho a considerar, siga con vida.
No importa cuántos niños soldados su padre tenga que enterrar en secreto. No importa cuántos de sus hijos y hermanos tenga que enviar al matadero. Las alas del más grande de los X-Men siempre estarán allí para maquillar el horror con su luz. Siempre estará el fuego de sus ojos y la valentía de su corazón para poder llamarlos un sacrificio noble, un sacrificio por la causa mutante, héroes y mártires por los cientos. Todo por un sueño prestado. Mi querido alumno, esta es la primera de las grandes tragedias de Cyclops. Ser una marioneta perfecta para este juego de ajedrez al que Xavier llama la liberación y reivindicación mutante. Todo sea por ver aquella utopía. Xavier lo llama hijo, pero no importa cuánto amor venga del padre, si al final del día vuelve a descansar con el resto de las piezas en el tablero. Pero esta ira de Dios siempre viene detrás de las alas del ángel. Vulcan le mostró a su hermano menor lo que el futuro le deparaba: un monstruo al servicio de lo justo y lo correcto, un perro de guerra incapaz de ver cómo su amo inevitablemente lo llevó al matadero, lanzando su cuerpo quebrado al fuego de la guerra. Pero como el ángel Los Nuevos de Walter, Scott es incapaz de reconocer su futuro, siempre cargando la ironía de tener que cerrar sus ojos frente a todo lo que ama, y sin embargo, no poder alejar la vista del horror del cual él mismo es tan responsable como Xavier. ¿Qué hijo puede entonces mantenerse en el yugo de su padre de esa manera sin pausa? ¿Qué culpa puede tener entonces un títere al que se le ofrece el poder de un dios venido en alas de fuego? Xavier le grita suficiente cuando su pequeño ángel por fin se revela, el más grande en todas sus cortes celestiales, pero a diferencia del caído bíblico, siempre atado de ojos. ¿Puede el hombre culpar entonces al ángel cuando siempre fiel acata la orden de su padre? Los sueños de Xavier terminaron con él mismo muerto en la arena y un fénix oscuro y enloquecido sobre él, un niño roto, dependiente y esclavo. ¿Qué podría haber hecho aquel niño si no es haber estrangulado a su padre con sus manos, tal y como se le fue ordenado? La psicología del hijo y el padre. La desaparición de este padre terrible. El niño se transforma en hombre y quiebra la infancia en nombre de su guerra. Entonces, mi querido alumno, ahora vemos entonces la verdadera naturaleza de Scott como el Novus Angelus de Xavier, un autómata de plata cuyo único propósito es servir como el lienzo en blanco en el que el fundador de los X-Men pueda pintar con la sangre de sus hijos enterrados los sueños, promesas y esperanzas de toda la especie mutante. ¿Qué padre le pediría a un hijo que descartara su propio valor como individuo para convertirse en el comodín con el que el padre cumple sus sueños? Esos sueños que Xavier jamás tuvo la fuerza, el valor o la capacidad de cumplir. Natural de las cosas. Esclavos cuando somos infantes, títeres cuando somos jóvenes, a merced de los ideales de alguien más, para luego convertirnos en aquello que siempre hemos odiado. Puede que Scott no se hubiera dado cuenta de aquello mientras se enfrentaba a dioses venidos del espacio, inteligencias artificiales venidas del futuro, o a déspotas locos, casi tan dementes como su propio padre. Pero yo le garantizo que Cyclops disfrutó de haberle arrancado la vida a su padre, incluso si esto lo condenara a ser el esclavo de una deidad de muerte y resurrección. O tal vez la razón por la que Scott siempre se tragó las mentiras de su padre con una sonrisa fue por nobleza, cobardía o tal vez genuina convicción. Scott decidió que él sería el arcángel de espada flameante que serviría de guía para su especie, este caballero de plata para voluntades superiores a la suya, sin importar cuántas veces sus ojos escarlatas vieran la verdadera naturaleza de su padre. No importa cuántas veces Xavier demostrara ser nada mejor que otro déspota, otro lunático, dispuesto a ocultarle la muerte de su hermano, dispuesto a intentar controlar a dioses y hacer tratos con los agentes del apocalipsis una y otra vez. Es más fácil ser peón que jugador. Mejor ser la ficha
más reluciente y valiente en el tablero que ser quien decide cuando el juego termina y todas las piezas vuelven a la oscuridad. La guerra interna y externa que cada hombre, mujer y niño tiene que enfrentar. Luchar contra ese dragón del caos, como los describiría Eric Newman, para levantarse de la ruina, del fuego y de la muerte, en búsqueda del tesoro del autoconocimiento, del amor, la libertad y la esperanza. La transformación por fuego que viene de sangrar y luchar. Dejar de ser un muchacho para ser un hombre. El derecho a cometer sus propios pecados, sus propias decisiones, errar y acertar. Libre de las cadenas que su padre impuso en él. Más bien usando las enseñanzas convertidas en valores para intentar hacer que el ángel pueda ver el horizonte. Una y otra vez, el caballero rubí y de fuego mató al dragón. Una y otra vez, Cyclops se enfrentó a los horrores del mundo y de su alma únicamente para sacrificar a la princesa y lanzar al fuego el tesoro que tanto merecía. ¿Qué importa traicionar a su amor 2 veces por una reina de hielo? ¿Qué importa lanzar a su hija al fuego cósmico de la fuerza Fénix, tal y como su padre lo hizo con él? Todo por sueños de alguien más. Aquiles sin el deseo de gloria y triunfo. Héctor, que se lanza a la muerte únicamente porque Príamo se lo ordena, no por el amor a su ciudad o a su gente, o incluso a su propio corazón. Mi querido alumno, finalmente llegamos al momento en el que el adolescente se transforma inevitablemente en el hombre, esté o no listo para tomar las riendas de su vida. El momento para Scott es la desaparición de su padre. Luego de haber transformado a una mujer quebrada y trastornada en una diosa que cambió el lienzo del mundo para pintarlo nuevamente con los deseos de la humanidad, luego de ver cómo su vida ideal se cayera a pedazos, obligado a arrancarse el corazón del pecho para detener la locura que él mismo había protegido y tener éxito en derrocar no solo un tirano demente, sino también de derrocar una diosa enloquecida. Scott, nuevamente, se encuentra solo en el mundo. Xavier no está allí para blandirlo, una espada sin rey, un caballero sin juramento, un hombre finalmente libre de la sobreprotección de la madre terrible, sin la tiranía de un padre, libre al fin de ser el hombre que siempre estuvo destinado a ser. Y eso es exactamente lo que Scott logra. Utopía es fundada en una isla contra la tormenta, la oportunidad de tener no un ejército de niños soldados que harían que Sierra Leona y el Congo se sintieran orgullosos. Un ejército, por el contrario, de eruditos, libertadores. Scott tuvo el futuro en sus manos. El ángel finalmente libre de las cadenas de su pasado, libre de cargar los huesos y pecados de su padre, pudo finalmente observar el horizonte y en él una nueva mañana. El futuro de Scott fue el de tomar la infancia y el futuro de su especie y querer transformarla en una infancia guerrera, una fuerza bélica apenas desatada, salvar infantes como él lo fue alguna vez y venderles el mismo veneno con el que su vida fue envenenada. ¿Qué mayor nobleza puede existir en el mundo que un niño repetir el proceso y el camino de su padre? Y peor aún, enemistar a su hermano más amado en el proceso. No importan los huesos de 1 millón de niños chamuscados. No importa el llanto de madres al ver a sus hijos desangrados en el campo de batalla. No importa cuánta juventud tenga que morir. Lo único que importa es el ideal, la guerra y la gratitud de su costo. Hermano traiciona a hermano, hermano lucha contra hermano, y en las costas de Utopía, Scott encontró finalmente su tesoro captivo, un pecado convertido en pecador. Querido oyente, yo le pregunto a usted entonces, ¿cuántas veces no le ha escupido a sus propios principios, se ha dado la vuelta y se ha tragado el veneno de su propia nobleza? Finalmente, mi querido alumno, podemos ver el final de la historia. 40 años en el desierto. La espada decide no ser otra espada más. Decide finalmente convertirse en un guía, un verdadero mesías para su especie. Finalmente, con la llegada de Krakoa, la nación mutante,
el más grande de los guerreros, de los hijos del átomo, no toma parte en el consejo de dioses, dementes, reinas y reyes blancos y negros sedientos de poder. El acto más simple que un Mesías puede hacer es ser un guía, ser un padre, ser hermano, sí, ser un comandante y guerrero cuando lo es necesario, pero ya nunca más por los ideales podridos de un padre. Los ojos de Ruby de Scott pueden finalmente ver la tierra prometida mutante. No más proclamaciones de ser los dioses de la humanidad, no más ver morir a sus hermanos y hermanas, no más ver el sufrimiento de los hijos del Gen X. Finalmente, Scott podía entregarle a su pueblo, a cualquier otro que aceptara la nación infante, los regalos del agua, la verdad y los milagros del maná, que esta vez no cayó del cielo, sino que germinaron de la tierra. Velitas. Scott es ahora el bastón y el profeta. Ese profeta que quebró la piedra, permitió que el agua les diera un día más de vida. Cuando los dioses de la muerte amenazaron a Krakoa, su papel fue simplemente el de guiar a su hijo Cable en el camino. Cuando un juez cósmico vino a pasar sentencia al mundo, su corazón fue encontrado, medido y finalmente a los ojos de un dios venido de las estrellas, digno de continuar. Uno de los pocos que al encontrarse frente a la furia de Dios, lo encontraron desnudo, honesto y con los brazos abiertos, mientras hombres justos, leyendas y dioses maquinaban estrategias, planes y trampas para engañar al Todopoderoso. Scott encontró en el dolor de su vida la sonrisa del Todopoderoso. Finalmente, el Angelus Novus pudo sonreír mirando el horizonte. Vio la tierra prometida. E incluso cuando entendió que jamás pondría en pie en ella, supo que moriría, entregándole a su pueblo el regalo de la esperanza. Puede que Scott jamás llegue a ver los regalos que una vida de pena, guerra y sacrificio trajeron a su especie. Tal vez sus pecados nunca sean perdonados en vida, y puede que el regalo de la inmortalidad de Krakoa no sea suficiente para que el primero de los X-Men llegue a ver la tierra prometida mutante. Pero Scott Summers, que se enfrenta a la oscuridad y grita con valor ante la llegada de la noche, es y será siempre el caballero de plata al que todos los hijos del átomo vean cuando necesitan esperanza. El fuego de sus ojos, el que abre el camino a esta tierra del pueblo mutante. Libre de los hilos que lo controlaban. Un padre, un hombre y un guerrero en toda su humildad y grandeza, avanzando junto a los suyos hacia el futuro. Con esto, mi querido alumno, espero que encuentre en su corazón la esperanza de continuar avanzando, que su voluntad sea tan inquebrantable como el adamantio y su tiro certero y justo. Un hombre no es santo por la ausencia de pecado. Un hombre es santo en tanto peque y se levante nuevamente caminando en la luz. Espero que esta pequeña análisis de Scott Summers de Cyclops les haya gustado. Y si quieren seguir viendo este tipo de contenido, denle like, comenten, sigan mi canal y espero volverlos a ver en el próximo video. Hasta luego.